Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo desde Mileto envió recado a Éfeso para que vinieran los presbíteros de la iglesia. Cuando se presentaron les dijo: ustedes han comprobado cómo he procedido con ustedes todo el tiempo que he estado aquí, desde el primer día en que puse el pie en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas y en medio de las pruebas que me sobrevivieron por las maquinaciones de los judíos. Como no he omitido por miedo nada de cuanto les pudiera aprovechar, predicando y enseñando en público y en privado, dando solemne testimonio tanto a judíos como a griegos, para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesús. Y ahora, miren, me dirijo a Jerusalén, encadenado por el Espíritu. No sé lo que me pasará allí, salvo que el Espíritu Santo, de ciudad en ciudad, me da testimonio de que me aguardan cadenas y tribulaciones. Pero a mí no me importa la vida, sino completar mi carrera y consumar el misterio que recibí del Señor Jesús, ser testigo del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora, miren, sé que ninguno de ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por eso, testifico en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, pues no tuve miedo de anunciarles enteramente el plan de Dios. Palabra de Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa, aliviaste la tierra extenuada, y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Reyes de la tierra, canten a Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y, por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a todos los que le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra. He llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame junto a ti, con la gloria que yo tenía junto a ti antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti. Palabra del Señor.
Pablo, en este capítulo de los Hechos de los Apóstoles que hoy escuchamos, capítulo 20, comienza a ofrecernos su despedida. El de Éfeso ha tenido que salir porque los plateros le han iniciado la persecución debido a que con el anuncio del Evangelio a ellos se les ha bajado el negocio de vender imágenes de plata. Y llega a Mileto y allí manda a reunir a todos los responsables de las comunidades, los presbíteros, y comienza a despedirse. No me volverán a ver. Pablo tiene la certeza, como Jesús, que sube a Jerusalén para que allí se inicie todo el proceso con el que él va a dar gloria a Dios, testimoniándolo con el martirio de su vida. Verdad que es impresionante el temple espiritual de Pablo para aceptar la situación. Y él sabe que va a subir a Jerusalén y sabe qué le va a ocurrir. Él sigue siendo fiel a la providencia divina, aunque ese ser fiel a Dios le lleve a tener contrariedades, persecuciones, peligros y finalmente la muerte. Es un sacrificio costoso. Es el sacrificio que vale el precio de la fidelidad a Dios. Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda infecundo. Y la muerte de Pablo va a ser fecunda. Porque la vida cristiana es un proyecto. Y ese proyecto pasa por el camino de la pasión y de la Pascua. Si es necesario, pues, el sacrificio que va hasta el fin. Y ese sacrificio redunda en gloria. Eso lo entiende el cristiano, quien ha tenido una experiencia fuerte de Jesús como Pablo. Y se cumple en su vida misionera. Y se cumple con el anuncio que él hace del mensaje, igual que Jesús. Jesús, que sabe por las circunstancias que va a pasar los que creen en él, y especialmente sus discípulos, lo vemos entonces hoy en la oración sacerdotal de Juan capítulo 17. Es una oración muy original, muy propia. Podríamos decir que acaba de ordenar a los discípulos en el marco de la última cena: hagan esto en conmemoración mía. Y él ha tenido una novedad con los discípulos, una novedad propia del cristianismo. No vamos a decir que es el amor, que es la misericordia, no. La novedad propia del cristianismo es la presentación del rostro paterno de Dios. Se ha presentado el rostro de Dios como un papá, cosa que el mundo judío no entendía. Sus discípulos han comenzado a entender en el trato con él la paternidad de Dios Padre. Y esa paternidad lleva entonces a que Jesús entregue estos para que el Padre los cuide. Y les anuncia la vida eterna, que va a consistir en el intercambio de amor inmediato con ese papá. En eso consiste la vida eterna. En la cena que acabamos de contemplar, Jesús ha tenido la primera Eucaristía, pero en la pasión del Calvario, Jesús va a tener el primero y único sacrificio de la misa. Y en medio de esto está esta oración sacerdotal donde Jesús pide por sus discípulos. Discípulos que ya no pertenecen al mundo, pero van a sufrir las consecuencias de no pertenecer al mundo, con las persecuciones, con los sufrimientos, y que todo eso va a traer purificación a aquel que sigue a Jesús. Él no pide que lo libre del mundo, sino que los aparte del mal. El mal está en las tribulaciones, en todas las situaciones que un discípulo de Jesús puede vivir. Y entonces, si libra de las tribulaciones como tal, sería una vida fácil de llevar. ¿Cuál es entonces lo que Jesús pide en cuanto a ello?
una asistencia amorosa del Padre para superar el mal. Es lo que toca hacer allí. Y con esa petición, Jesús está dando a entender que la tribulación va a rodear al apóstol, como es el caso de Pablo, de Pedro y de todos ellos, pero que esas tribulaciones no van a ser en ellos motivo de desesperanza, por el contrario, van a tener mucha esperanza en el Señor, que se ha revelado como Padre, con ese Hijo que ha hecho la fraternidad entre los que creen en Él. Y entonces Jesús, que ha sido enviado por el Padre, envía a sus discípulos. Y ahora Jesús va gozoso, en medio de la tribulación de la pasión, a sufrirla, pero sabe que está haciendo la voluntad del Padre. Y con ello da el máximo testimonio de amor. Y con ello ataca las fuerzas del mal. Por eso su oración precisa todo esto. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.